lo que hay en YouTube. Y realmente veo que la profundidad con la que conoces cada novela, toda la obra de García Márquez, es una maravilla realmente. Bueno, empezamos a hablar contigo y luego entramos en una conversación. Buenas noches. Yo quiero empezar por darle las gracias a todos ustedes de estar aquí. Darle las gracias a la señora embajadora por sus generosas palabras y a ti por esa sobrevaloración de mi trabajo. Yo me considero es un lector de García Márquez que siempre me seduce todas las veces que me leo. Yo creo que eso es parte del encanto de un clásico. Nabokov, cuando era profesor de literatura antes de escribir Lolita y no tener que ser más profesor, liberarse de la esclavitud de la enseñanza, decía en un prólogo a su curso de literatura europea que lo que uno va buscando, un buen lector lo que va buscando en un escritor es tres cosas: un narrador que le cuenta cuentos, un maestro que le da lecciones y un mago que le hace magia, pirotécnico. Yo creo que García Márquez cumple con las tres cosas. Hay escritores que cumplen con una, hay otros que cumplen con dos. Los clásicos cumplen con las tres. Y García Márquez es uno de ellos. Por eso no hay que esperar 100 años a que alguien nos diga: tenemos un clásico que vivió en Colombia en tiempos remotos. ¿No? Es clásico antes de morir. Es clásico en vida. Piensen en que en 1960, 61, 62, de un libro de poemas de Borges se hacían 500, 600 ejemplares con temor de alcanzar a vender los 600 ejemplares. De La Rayuela de Cortázar salieron 1.500, 2.000 ejemplares y a los 2 años habían vendido 400, en el 62. En el 67, cuando Paco Porrúa recibe la novela de García Márquez y decide publicarla, le dice: vamos a hacer 8.000. Y García Márquez le dice: ¿8.000? ¿No son muchos? García Márquez en ese momento era autor de 4 libros y nadie lo conocía. Paco Porrúa le dice: esos 8.000 ejemplares los vendemos entre junio y diciembre. La segunda semana estaban agotados. Yo los cálculos hago en la pluma del mercado es que se han vendido de 100 años de soledad 50 millones de ejemplares. La editorial sudamericana hizo durante 10 años seguidos 100.000 ejemplares cada año. En 1995 publicó una edición en tapa dura para celebrar la 100ª edición en esa editorial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en un continente y en una lengua para vender de 500 ejemplares a vender 8.000 en 2 semanas? Esa es una gran pregunta, que no es fácil contestar. Yo creo que nadie tiene la respuesta total y absoluta. Pero ese es el fenómeno de García Márquez, ese es el fenómeno muy clásico. Pero tú has dicho que 100 años de soledad es la mejor obra de la lengua española después del Quijote. Entonces te quería preguntar, ¿a qué se debe esa universalidad de esta novela, esa vigencia perenne que encuentra lectores en todas partes del mundo? Hace, no sé, unos 10 años más o menos, Javier Marías decía que toda la literatura española, o buena parte de ella, después de Cervantes, era claramente anticervantina. Pacata, solemne, malhumorada y fea. Decir que toda es un poco demasiado excesivamente perentorio, pero buena parte sí lo era. Y lo era, entre otras cosas, porque toda la moda del realismo redujo la literatura a lo tangible. Perdón.
pienso, luego existo, al racionalismo cartesiano, ¿no? Y no nos podíamos salir de ahí, y quedaron por fuera los sueños, las aspiraciones, las pesadillas, la imaginación, la fantasía. Millas en estos días escribía un artículo sobre Julio Verne y decía: lo que no pasa por la imaginación no llega a la realidad, todo pasa por la imaginación. Tenemos que imaginar un viaje a la luna para poder ir a la luna. Tenemos que imaginar un submarino para luego poder construirlo. Entonces, ¿por qué combatimos la imaginación? Si la realidad es apenas un pedacito de lo que imaginamos. Es al revés. Es exactamente al revés. Y entonces, cuando García Márquez lo que hace es devolverle a la literatura todo eso que el realismo del siglo XIX y XX le va a quitar: la imaginación, los sueños, las pesadillas, la fantasía. La fantasía no, la fantasía es Disney, lo fantástico, que es otra cosa muy distinta. Él le devuelve eso a la literatura y volvemos todos a encontrar placer en leer en español y otros a leerlo en otros idiomas. ¿Qué explica que una señora polaca se sienta y copie de nuevo todos 100 años de soledad? La señora le preguntó: ¿usted qué hace? Dijo: es que uno de los dos está loco, o él o yo, y la única forma de comprobarlo es volver a escribir la novela. Pero estamos hablando de 100 años de soledad, Sí. pero hay otras novelas de Gabriel García Márquez igualmente interesantes, igualmente bonitas. Entonces, ¿qué dirías tú? Como dice Borges, 50 años es suficiente. Sí, pero me hablabas de ese tono que tiene cada novela suya. Tuve una experiencia con él. Él y yo hablamos pocas veces. Me arrepiento de no haber hablado más con él, pero me gustó el punto donde siempre mantuvimos nuestra relación. Hablábamos cuando nos dedicábamos a hablarnos, y el resto no hablábamos. Y un día alguien me dijo, Gabo, o sea, alguien de la familia me dijo: Gabo está esperando que lo llames. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Tú no lo ibas a llamar? Entonces, alguien le explicó algo mal, porque él está esperando que lo llames. Y si está esperando mi llamada, yo lo llamo. Yo lo llamé, hacía 15 días se había lanzado Vivir para Contarlo. Y conversamos de muchas cosas, del libro, de la edición, que a mí no me gustaba. A mí no me gustaba porque aquí decía en español Vivir para Contarla, aquí estaba el nombre de la editorial muy grande y aquí decía Gabriel García. Gabriel García, ¿qué? Pérez, Hoyos, Zapata, Gabriel García. Uno le dice: me leí el último libro de Mario Vargas. ¿Cuál Mario Vargas? ¿Uribe o Arredondo? A mí no me gustaba la edición, pero de pronto me dijo: sí, tienes razón, pero no hablemos mal de los editores, porque vamos a hablar de otra cosa. Y de pronto le dije: ¿qué pasa con el segundo tomo? Le voy muy adelante. Él siempre habló de que eran 3 volúmenes. Me dijo: no he empezado. Y dije: ¿cómo? ¿Cómo que no has empezado? ¿Por qué no has empezado? Me dijo: no encuentro el tono. Le dije: ¿cómo así que no encuentras el tono? Ahí está en el primer tomo. Me dijo: tú no has entendido nada de nada. Y dije: bueno, espera, explícame por qué no he entendido nada. Dijo: mira, uno escribe un tomo como el que yo escribí, es como aprendí a escribir, y eso tiene un tono. El segundo tomo es para quien escribir, y eso tiene otro tono. Tú, carajo, no has entendido nada. Yo aprendí la lección, y evidentemente volví y leí todo García Márquez. Y cada libro tiene un tono distinto. No solamente tiene un tono distinto, sino que tiene una estructura formal distinta. Siempre se propuso ese desafío: ser distinto en cada libro, someterse él mismo a la prueba de ser distinto. Entonces, 100 años de soledad y el coronel
Todos ustedes se identifican que es el mismo autor, pero son completamente distintos. En el Coronel no hay adjetivos que realmente expresa al final, puro, explícito e invencible en el momento de responder. Ni más. 100 años de soledad es todo lo contrario, lleno de adjetivos. El otoño del patriarca es un montón de monólogos dichos unos en primera persona, otros en segunda, otros en tercera, al plural. Fíjense que el otoño del patriarca son 5 capítulos que son 5 párrafos, no hay ningún punto aparte. Y el último capítulo es una sola frase de 50 páginas. Él siempre se puso ese desafío. Ser siempre él mismo, pero ser siempre distinto. Por eso los libros nos causaban tanta ansiedad para leerlos, cuando iban a salir. En América Latina se hacían listas en las librerías. A ver, anótenme a mí, Conrado Zuluaga, quiero 3 ejemplares apenas llegue el libro. Y también hay otros escritores que encontraron una fórmula y la repiten. Todos los capítulos impares son una historia y todos los capítulos pares son otra. Y de pronto las historias se tocan. Esos autores los seguimos leyendo porque son buenos escritores, pero no nos causan ansiedad. García Márquez nos causaba esa ansiedad. El otro lo comprábamos y lo poníamos ahí y decíamos, ya lo leeré. García Márquez no, lo cogíamos a leer inmediatamente. Ese es el problema del tomo. Hay que aprender a escribir antes de sentarse frente a la página web. 100 años de soledad le tomó 20 años. Si ustedes miran las columnas periodísticas de García Márquez, las columnas escritas entre 1948 y 1952, encuentran, no al borrador de 100 años de soledad, por supuesto que no, pero encuentran imágenes, encuentran personajes, encuentran situaciones que luego van a estar desarrolladas en 100 años de soledad. Es cierto, usted dice que él empezó a escribir 100 años de soledad cuando tenía 17 años. Mira, la segunda columna periodística que escribió en su vida dice, en algún renglón, dice que el acordeón tocó a los oídos de una mujer tendida una melodía que le anunciaba un hijo que le ardía en el corazón y nunca bajaría hasta su cintura. Amaranta, 100 años de soledad. Más adelante hay un personaje que destruye una pianola porque quiere ver quién es el ejecutante invisible. José Arcadio, 100 años de soledad. Más adelante hay otro que ve fantasmas, que solamente se aparecen por la noche. Otra vez los fantasmas, el cuarto de los santos acusetas de Úrsula. Al final de la novela dice que Álvaro, que es Álvaro Cepeda Zamudio, uno de los 4 amigos de Aureliano Babilonia, fue el primero que atendió el consejo del sabio Catalán de irse de Macondo. Y se lo vendió todo hasta el tigre cautivo que se burlaba de la gente y compró un pasaje en un tren que nunca acababa de viajar. Y iba describiendo a gritos el poema fugaz de los negros quiméricos en los algodonales de Luisiana, de los amantes griegos en el crepúsculo rojo de Arizona, de la muchacha que le dijo adiós con los pinceles en un lago de Michigan. Eso está en una columna de 1950 que se llama El regreso de Álvaro. Cuando Álvaro regresó de Nueva York a estudiar periodismo. Y 17 años después hasta una novela. Hay montones de cosas así. Ernesto González Bermejo, un periodista español, le preguntó un día, le dijo, ¿dónde está el original? El cuaderno manuscrito. Dijo, no tengo. No lo tienes. No lo tengo. Yo lo tengo en la cabeza. Lo cual es muy complicado. Y solamente cada día tomo nota de cómo tengo que seguir el día siguiente. No más. Pero esos papeles los rompí el día que terminamos la novela porque yo ese secreto me lo regalé todo. Pero si leen las columnas de García Márquez, algo se revela de ese secreto. Entonces, García Márquez, el periodista, creador de la
fundación del nuevo periodismo iberoamericano, García Márquez, el cineasta, también creador de la fundación del nuevo cine latinoamericano, García Márquez, el activista, su creatividad militante. ¿Todo esto es una persona? ¿Influye en su novelística? Yo creo que sí. Sí. Por supuesto, todo está en función. Todo está en función de escribir. García Márquez tenía muchas ideas, tenía muchas cosas, disparaba para un sitio y para el otro. Su abuelo decía que iba a ser pintor, su abuela decía que iba a ser adivino. Él algún día dijo: yo quiero ser ese acordeonista y tocar en el Festival del Vallenato. Mientras que fue periodista un tiempo, dejó el periodismo en Barranquilla en los años 50 y se fue a vender enciclopedias médicas por La Guajira. Así era todo. Hay una anécdota muy simpática porque además iban todos a la casa de José Félix Mayor a beber ron blanco. García Márquez se servía un vaso así, se tomaba ese vaso y decía: voy al baño, y salía y volvía. Y José Félix Mayor les decía a los demás, a Germán Vargas, a Álvaro Cepeda, a Alfonso Loyola, a Alejandro Obregón, el pintor, les decía: mira, ese va a llegar lejos. No ustedes que se quedan aquí bebiendo y son unos borrachos. El otro se iba. ¿Se iba a qué? No sabemos a qué, seguramente a escribir, a trabajar, a hacer alguna cosa. Pero ese no se quedaba a emborracharse. No es que fuera un santo varón, no lo era, nunca lo fue. Pero sabía lo que estaba haciendo y lo que quería. Pero eso quedó plasmado en el momento en que vuelve a la Cataca con su madre. Él, tú sabes, ya lo crían sus abuelos, ¿no? Él conoce a su madre a los 7 años. Ella llega y le dice: Sor Luisa, tu madre. ¿Por qué? Esas otras razones. Pues porque su padre era homeópata y quería poner una tienda en Barranquilla. La Cataca no daba por un mercado de ese tipo, entonces ellos saltan a Barranquilla y dejan al niño con los abuelos. Entonces, por un lado, toda la magia y la fantasía de la mamá, de la abuela materna, y por el otro lado, el coronel de la guerra de los 1000 días que tiene un muerto a cuestas y que todos los días va a esperar la llegada del rey a ver si un día le llega, no la pensión no le va a llegar nunca, pero por lo menos la carta de resolución en que lo incluyen en el escalafón de pensionados de la República. Él vive en esos dos pueblos. Pero es una vida totalmente ideal y fantástica la que tiene en la Cataca. No solamente por sus dos abuelos, sino por toda la gente que los crió y que él alcanzó a conocer. Su padre, su abuelo lo llevaba a unas tortillas de ajedrez eternas que están reflejadas en las primeras páginas de La Muerte en los tiempos del cólera. Su abuelo lo lleva a conocer el hielo y a tocar los pargos congelados de la comisariato de la compañía. Su abuelo le regala el primer diccionario que lo deslumbra por el tamaño y por el atlante colosal que tenían en el lomo sosteniendo encima. Y el abuelo tenía además unas respuestas maravillosas. El niño le dice: ¿cuántas palabras hay ahí? Todas. Y Álvaro le dice: y nunca se equivoca. Por ejemplo, eso le una terrible, porque en un diccionario en América Latina los limones son verdes, en un diccionario español los limones son amarillos. Y eso era un lío espantoso. Cuando leyó por primera vez a Lorca y vio que los limones eran amarillos, dijo: ¿qué es? Si mi abuelo me dijo que el diccionario nunca se equivoca. Bueno, luego lo llevó a conocer el mar. Y el niño le dijo: ¿y al otro lado qué hay? La respuesta más maravillosa de la vida de un abuelo. Alguien así tiene que... Eso no le pasa inmune a una persona, es lo que quiero decirte. Pero él tiene ese recuerdo totalmente idealizado. Ahí sí como una fantasía de Disney, ¿no?
Y cuando su madre va en el 50, hay una polémica entre un montón de gente que se fue en el 50, en el 52, en el 53. Su madre va un día, víspera de carnaval en Barranquilla, y lo encuentra viviendo como un mendigo. Tiene una muda de ropa puesta y tiene otra secándose, no tiene más ropa. Anda en alpargatas, se gana 2,50, la pensión vale 2,50, o sea, un día paga la pensión y no come, y el otro día come y no paga la pensión, es así de fácil, ¿no? Escribe 1 de la tarde a 11 de la noche en el diario El Heraldo. Su madre llega y le dice: quiero que me acompañes a vender la casa. Y yo me cuento, un invitado que me diga cuál casa, la casa de los abuelos, donde él se había criado. Sí, se van en una barcaza, cruzan la ciénaga, llegan a Fundación, donde fue la masacre de las bananeras, realmente, y no es más mundo, como está en la novela. Cogen el tren, que ya no va nadie en ese tren, se bajan en la retaca, y las retacas son viven 3 o 4 personas, mejor dicho, no viven, sobreviven 3 o 4 personas. Y aquí no dice nada del esplendor de la zona bananera, ni de la compañía bananera, ni del tren, nadie sale a esperar un tren. Y apenas él confronta esas dos cosas, esa realidad idealizada que él tenía y lo que ve 20 años después, eso lo digo, decirlo así, una palabra grave. Él dice: desde ese momento quedé preso de la nostalgia y entendí que tenía que escribir para no morir. Entonces, todo está en función de resolver el problema de mi nostalgia, de lo que yo tengo en la cabeza y de lo que tengo enfrente, que no tiene nada que ver una cosa con otra, como si fueran dos realidades distintas. Todo está en función de eso, y del propósito de ser el mejor en eso. Alguna vez dijo: uno tiene que, cada cosa que hace, pensar en ser el mejor. Digo, porque aunque no lo logre, algo de ese propósito. Quizás es por eso que, aunque el tono de cada novela sea distinto, pero hay episodios o hay elementos que aparecen, por ejemplo, el perro nervioso que está colgado en el árbol, que aparece en el general en su laberinto. Porque es que toda la obra de García Márquez es como un árbol, ¿no? Un tronco y tiene un montón de ramitas. Las ramitas son tan valiosas como el tronco. ¿Usted diría entonces que es, especialmente 100 años de soledad, es una alegoría nacional? No, 100 años de soledad, esto también lo dijo él. Yo no hago sino repetir lo que él dice. Que no parece una celebridad mía, no hago sino repetir lo que él dice. Él dijo alguna vez, dijo: toda buena novela es una adivinanza del mundo. Y uno se pone a mirar, y sí, el Quijote es una adivinanza del mundo. La obra de Shakespeare también. Y los hermanos Karamazov igual. Es una alegoría nacional, pero no se limita a ser una alegoría nacional, es lo que te quiero decir. Porque podríamos decir, es una alegoría local, es Aracataca. Pero al final es Barranquilla. Después es la costa atlántica colombiana, el Caribe colombiano. Después es el país, ¿sí? Pero también es América Latina y es el mundo. Yo le preguntaba esto porque recientemente muchos, bueno, no muchos, pero algunos escritores jóvenes latinoamericanos le han achacado de haber macondizado la realidad latinoamericana, ¿no? O sea, de presentar a toda América Latina como Macondo, ¿no? Eso se llama complejo de inferioridad. A ver, vuelvo a lo último. Hay que pensar en ser el mejor para que algo de eso quede ahí.
Entonces si uno empieza diciendo, no, es que estoy aquí debajo de una ceiba que es muy grande y me tapa mucho y me hace mucha sombra, pues hay dos alternativas. Se dedica a otra cosa o tala la ceiba. Es así de sencillo. Es decir, hay que matar al padre. Hay que matarlo, abrirlo en canal, echarle sal y pimienta, asarlo y comérselo. Es así. Es que así es en la vida, para todo, ¿no? No fuimos hijos y matamos al padre. Lo matamos. Si no, no hubiéramos salido a ninguna parte. Y estaríamos, no sé, encerrados en un manicomio minusválido de la cabeza, alguna cosa. Hay que practicar el arte del canibalismo, pero si ellos no son capaces de practicarlo, entonces que se dediquen a otra cosa, que se vuelvan zapateros, no sé. Pero escritores no van a hacerlo. Es así de fácil. ¿Qué fue lo que él hizo con Kafka? Eso. Él se lee a Kafka y dice, carajo, yo no sabía que así se podía escribir. Cuando lee la Metamorfosis. ¿Cómo empieza la Metamorfosis? Una mañana, después de un sueño incierto, Gregorio Sancha despertó convertido en un insecto. Y dice, carajo, ¿qué es esto? ¿Tengo que seguir leyendo o no? Si uno acepta esa primera frase, tiene que seguir leyendo. Si no la acepta, pues cierra el libro y no lo lee. Pero si uno acepta esa frase, yo le hice un ensayo a los estudiantes una vez en la universidad que me empezaron a molestar con esto. Pero profesor, sí, mira, muy fácil. Tienen una tarea. Ustedes mañana apenas se levantan, van a su cuarto de baño, se paran frente al espejo y prenden la luz y digan, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué vemos todos los días cuando nos paramos frente al espejo y prendemos la luz? Un insecto. Entonces, ¿cuál es la extrañeza de que Kafka hable de un insecto? García Márquez dice, a mí lo único que me preocupa era ¿cuál insecto? ¿verdad? Espera, y lo mismo hace con Faulkner. Él escribe La hojarasca y un periodista en Colombia le dijo, hola Gabriel, era un periodista en ese momento que escribió su primera novela y la publicó. Dice, esto es puro mientras agoniza William Faulkner. Y García Márquez contestó, dijo, ¿Faulkner? ¿Quién es Faulkner? Estoy hablando del 55. En el 82 García Márquez se para en Estocolmo y dice, mi maestro William Faulkner dijo aquí. Se lo cagó. Claro, cuando tú tragas la primera vez y no digieres bien, eso se ve y eso se anota. Pero a medida que lo asimilas, desaparece. Porque lo asimilas. Estos jóvenes no son caníbales, no se dediquen a la zapatería. Pero también es cierto que ha habido cierta comercialización del así llamado realismo mágico. Y de Macondo. Macondos hay en todas partes. Hay bares, hay colegios, hay de todo. Pero incluso en la novelística latinoamericana. Hay una novela que se llama Macondo, complicada. Sí, de Alberto Puguer, en Chile. Sí, yo me refería. Sí, pero yo estoy hablando de decir que todo lo proveniente de América Latina o de la India tiene que ser mágico, tiene que ser, puede ser expresado solamente en el realismo mágico, y entonces la comercialización, o sea que la estética de exotismo, ¿no? que ha resultado de esto. Sí, lo que los europeos y los norteamericanos no entienden es que la magia también se da allá. El realismo mágico también se da allá. Que la fantasía, ellos la tuvieron por montones. Uno se lee manuscrito encontrado en Zaragoza del Conde Jan Potocki del siglo XVII, y eso es pura lleno de fantasía. O la otra parte de Alfred Cohen, hay El diablo enamorado de Jan Casote, hay montones de literatura que está lleno de fantasía. Pero ellos renunciaron a todo eso en aras de pienso luego existo, ¿no? Y alguien podría decir pienso luego adoro. Yo vi una propaganda así, pienso luego parliament. Unos cigarrillos que pasaron de moda hace muchísimos años. Bueno, una
estoy segura que muchos de mis colegas que están aquí, muchos de los lectores en la India de 100 años de soledad, vamos a volver a la novela, hemos tenido esa inquietud de saber, y si te pregunto porque a lo mejor has tenido ocasión de hablar de esto con el novelista, con García Márquez mismo, o tú mismo que te has adentrado tanto en su trabajo, nos podrás decir que la estructura de 100 años de soledad es como decías, como Shakespeare o como Cervantes, es el frame narrative, en el sentido de que es una novela que cuenta lo que ya está contado en un manuscrito. Y a nosotros siempre nos ha llamado la atención de que este manuscrito del gitano Melquíades en la novela está escrita en sánscrito. Entonces queríamos preguntarte si tú conoces por qué escogió el sánscrito o si ha tenido algún vínculo con la India o si, ¿no? Primero que todo, te quiero declarar que tengo el firme propósito de, en este viaje, llevarme 100 años de soledad en indio. Pase lo que pase, yo no sé qué voy a hacer, pero no tengo que llevar. El otro día me enviaron unas preguntas del periódico. Me preguntaban, no me hacían la pregunta tan redonda como la haces tú, sino que me preguntaban si había, después de la visita que él hizo a la India, si había alguna mención, alguna referencia o alguna reminiscencia en la obra de García Márquez de esa visita. Es que no sabíamos que había visitado la India, pero yo por lo menos no sabía. Estuvo aquí en 1983 en la 7ª reunión general de los países no alineados, cuando Fidel le entrega la presidencia a Indira Gandhi. Y García Márquez estuvo, pero le pasó lo que le pasa a toda la gente que asiste a esas cosas internacionales, que ven en un auditorio, se aburren en un montón de discusiones arriba, luego salen y les muestran 3 cosas a toda carrera y luego los montan en un avión y los despachan. Eso pasa en todos los congresos internacionales, sea de la naturaleza que sea. Pero él escribe una columna que se llama El Acuerdo de Babel, llamando Babel la reunión no por la confusión de las lenguas, sino por la cantidad de posiciones ideológicas y de actitudes que había. Y yo dije que esa era la única mención que había. En ese momento le contesté al periódico que esa era la única mención en la India. El error fue mío porque realmente me concentré pensando entre 1982 para acá. La pregunta me decía, después de su visita en el 83, cuando ya era premio Nobel, yo me olvidé de todo el resto y pensé solamente en eso. Dije, esa es la única mención que hay. Yo me equivoqué. Hay una más importante que esa porque esa es una pura trivial. Cualquiera viaja, más un periodista o un novelista como él, pero sobre todo un periodista como él que cogía cada cosa que vivía y la convertía en una noticia, o por lo menos el motivo de una columna. Entonces, ¿hay un artículo suyo de esa visita? ¿De verdad? Sí. Entonces, por lo menos era obvio que hubiera alguna referencia. Pero hay una cosa más importante que está, es en 100 años de soledad. En 100 años de soledad pasa lo siguiente, acuérdense. Hagamos memoria rápidamente. José Arcadio tiene un gran amigo que es Melquiades. José Arcadio Buendía, o sea, el primero José Arcadio. No se confunda. No es posible, si uno lee atentamente no es posible confundirse. José Arcadio Buendía no es sino uno, porque el segundo es José Arcadio, el tercero es Arcadio, el cuarto es Arcadio José, el quinto es José Arcadio II. No es posible confundirse. Todos son distintos. Bueno, aparte de eso, entonces José Arcadio Buendía, o sea, el patriarca, el primero, el que mata a Prudencio Aguilar, el que está casado con Urso, tiene un gran amigo, que es Melquiades. Melquiades que llega arrastrando los lingotes. Entonces el otro dice, yo quiero esos lingotes para sacar el oro de la tierra, y este le dice, para eso no sirve. Entonces, quien le regala el laboratorio de alquimia y quien le explica la magia de la caja de dientes, que esa es una escena prodigiosa, ¿no?
Yo quedo aterrado, José Arcadio Buendía, cuando ve la tercera o cuarta vez que regresa Melquiades con la juventud restaurada, porque estaba perfecto, ya no tenía las mejillas flácidas ni nada, ni mascaba las palabras, que tenía caja de dientes. Entonces se la quita por un instante y dice, José Arcadio se queda, pasó los límites de la imaginación, este es loco de Melquiades. Melquiades después le explica cómo es el mecanismo de la caja de dientes, y el otro me parece que es demasiado simple y elemental. Y es gracias a Melquiades que descubre que la tierra es redonda como una naranja. Pero un día vuelven los gitanos y él pregunta, no encuentra la tierra de Melquiades, y le pregunta a un gitano que se acaba de tomar un agua para hacerse invisible, le dice, ¿y Melquiades? Y el gitano, un instante antes de desaparecer, le dice, Melquiades murió. ¡Pah! Aparece. ¿De acuerdo? No, Melquiades muere. Y él vive su desengaño y su decepción y su dolor por la muerte de Melquiades. Luego viene la enfermedad de insomnio, que el problema no consiste en no dormir. El problema real de la enfermedad del insomnio es que primero se olvidan para qué sirven las cosas, después se olvidan los sentimientos y después se olvida la palabra escrita, el valor de la palabra escrita, la idiotez sin pasado, como lo dice la novela. Y cuando están a punto de hundirse en esa idiotez sin pasado, porque ya no, José Arcadio pensó que la única forma de salvarse era hacer un diccionario giratorio con fichas donde estuviera todo el conocimiento del mundo acumulado. Entonces uno se levantaba y en vez de pedalear en una bicicleta estática o en una caminadora como hoy en día viendo la televisión, uno veía las fichas que iban pasando una a una y repasaba todo el conocimiento del mundo mientras que hacía deporte. Eso existe. Eso se llama enciclopedia. Busquen el desagregado, como dirían ahora, de las raíces griegas y latinas de enciclopedia, y dice diccionario giratorio. Cuando llevan, yo no sé, miles de fichas, José Arcadio renuncia a seguir en eso. Y cuando entonces están a punto de perder la memoria, aparece un hombre que se ve que tiene memoria y que le da a beber a José Arcadio un líquido marino. Y José Arcadio recupera la memoria y le dice, ¿eres tú, Melquiades? Melquiades llegó con un laboratorio de fotografía porque él aseguraba que superponiendo una serie de placas, uno pillaba a Dios. Y si uno pillaba a Dios era que Dios no existía. Era facilísimo el problema. ¿Para qué tanta metafísica si se puede hacer con la fotografía? Pero al final se aburre y se sienta a escribir los manuscritos que luego van contra el uno y el otro, que van dejando ahí a un lado, que parecen letras de garabatos o alambres retorcidos. Hasta que José Arcadio finalmente lo mira, José Arcadio Aureliano Babilonia lo mira y descubre que está en sánscrito. Pero me devuelvo. Cuando Melquiades está a punto de terminar los manuscritos, Melquiades, que ya no hablaba ni español, de pronto dice equinoccio, equinoccio, equinoccio. Y menciona a un personaje, dice Alexander von Humboldt. José Arcadio, que lo oye, mejor dicho, Arcadio, que lo oye, llama a José Arcadio y le dice, oye lo que estoy diciendo. Y José Arcadio trata de sacarle más información a Melquiades. Y Melquiades no suelta más información. Estoy hablando de tres personas, Melquiades, José Arcadio y Arcadio. Arcadio va a recordar frente al pelotón de fusilamiento que Melquiades le leyó un pedazo que él no entendió y que parecían encíclicas cantadas. Luego, José Arcadio insiste en que le dé más información y lo único que le dice es, he alcanzado la inmortalidad. Le dice Melquiades a José Arcadio cuando termina de escribir el manuscrito.
Y al final de la novela, Aureliano, Babilonia, cuando descubre que está en sánscrito se le aparece Melquíades por última vez y le dice: ve a la librería del sabio catalán y adquiere el sánscrito primero, o sea, una gramática del sánscrito, que está entre la Jerusalén Libertada de Milton y yo no me acuerdo de lo demás. Y el tipo sale por primera vez de su casa, nunca había salido, va a la librería del sabio catalán que quedaba en el callejón de muchachitas que se acostaban por hambre, y ahí está el sánscrito primero. Y el sabio catalán, que es Ramón Vinges, le dice: llévate eso. Y no sé, hace tiempo no lo lee nadie. Beda el Venerable fue el último que leyó esas cosas. Y este se lleva el sánscrito, aprende la gramática del sánscrito, le habla a Amaranta Úrsula del destino levítico del sánscrito, o sea, que el sánscrito es como el arameo, ¿no?, el persa, un idioma fundacional. Y al final, en las 2 últimas páginas de la novela, el tipo se está leyendo a sí mismo y está descubriendo que toda la historia que estamos leyendo nosotros y que ya vamos a llegar al final, la escribió Melquíades con 100 años de anticipación en sánscrito. Eso es el Quijote. Sí, exactamente. Esto no lo escribí yo, esto lo escribió Silvia Samenta de Angeli en árabe. Esa es la tradición cervantina que rescata García Márquez también. La tradición cervantina, pero también quizás también un guiño de complicidad con el autor de Ramayana, Valmiki, porque Ramayana Sí, también tiene claro. ese frame narrative, ¿no? No sé cómo decirlo. A mí lo que me parece la desfachatez total es decir que el tipo en la mitad de la novela era alcanzable la inmortalidad. No. ¿De dónde saca esas cosas? Bueno, antes de que haya preguntas del público, una última pregunta mía. Hemos leído en internet que tú querías establecer un instituto de estudios internacionales sobre la obra de Gabriel García Márquez. ¿Es verdad? Internet es más chismoso ¿No? que el chisme, la cosa más horrible. No, sí, es verdad. Estoy trabajando con... Un día me llamó un antiguo alumno mío. Y fue muy chistoso porque me dijo: ¿se acuerda de mí? ¿Sabe quién soy? Y dije: a ver, no sé quién soy yo, no voy a saber quién es usted. No tengo ni la menor idea, pero ¿quién eres? Y me dijo: fui alumno suyo en 1980 en Los Andes, en literatura. Y ahora soy profesor asociado de la Universidad de Denver. Enseño literatura en Denver. Y quiero proponerle una cosa: ¿por qué no nos sentamos usted y yo y creamos un instituto para los demás? Estoy hablando de hace 5 años. Me parece delicioso, pero en Colombia uno puede crear un banco en una esquina mientras que el semáforo cambia de luz, pero no creo que en Estados Unidos nos dejen crear un instituto así como así. Y empezamos a averiguar y sí, no se puede. Necesitamos $1,5 millones de base para empezar. Entonces dijimos: bueno, que se llama el Cátedra García Márquez. Tampoco se necesita $1,000,000 para empezar. Entonces la misma universidad nos dio la clave, nos dijo: miren, llámenlo Proyecto García Márquez. Para eso no necesitan plata. Nosotros les daremos un poquito, $20,000 por ahí o 30,000, como dinero semilla, porque ustedes empiezan a hacer cosas. Luego le damos la lista de los donantes de la universidad y ustedes irán a pedir su plata. Pues lo estamos haciendo. Pero el proyecto tiene un único fin. Ahí nadie gana dinero. Es una organización sin ánimo de lucro. Lo único que nos preocupa es que no lea más gente García Márquez. Eso tampoco lo digo yo, ni lo dice García Márquez. Lo dijo Natalia Ginzburg, la editora italiana, también la Pavese, editora de Innaudica. Ella leyó 100 años de soledad y dijo: a mí lo único que me asusta es que no lo lea más gente. Y lo dijo en 1968. Bueno. Entonces nosotros lo que queremos es eso, es que lo lea más gente.
Estoy segura que hemos tenido, bueno, hemos tenido bastante pasta, digamos, como para pensar y ahondarnos más. Y seguramente hay que hacer el trabajo de registrar y de documentar la recepción de Gabriel García Márquez en la India, que, como le decía, es uno de los escritores más leídos de América Latina, no solo de América Latina en general. Hay traducciones en varios idiomas de la India. Usted va a Kolkata, seguramente encontrará casi toda la obra de García Márquez traducida al bengalí. Y además de las traducciones, también hay trabajos en las universidades, hay cantidad de libros. Uno de los mejores artículos que yo he leído sobre García Márquez es The Politics of the Possible de Kumkum Sanghari, o sea que gente fuera del hispanismo, hay varias personas que se han dedicado a su obra.